Les voy a contar por qué es importante las dos hijas de Enrique VIII, porque son dos épocas que marcaron. Acuérdense que Enrique decide convertirse él en jefe de la Iglesia de Inglaterra, pero él no hace todo el esquema. Él lo único que quiere es casarse con la Bolena y le vale todo lo demás. Él sigue siendo, así lo dice, católico, apostólico, no romano, pero católico y de acuerdo a la fe. Pero entonces esto genera, porque muchas veces uno cree, bueno, Enrique VIII dijo, me paso a la Iglesia de Inglaterra y toda Inglaterra se hace anglicana. Mentiras. Fue una lucha terrible porque había una enorme cantidad de católicos a los que no les pareció la reforma, porque se dieron cuenta que uno de los intereses era apropiarse de todos los bienes de la Iglesia. Entonces, esa época de las dos mujeres estas de diferente religión fue tremendamente dura y, curiosamente, un siglo después va a venir el relajo de Oliverio Cromwell, que ese también lo vamos a ver porque es interesantísimo, cuando decapita a Carlos I, que es lo que salvó a Inglaterra de tener una revolución francesa, ¿verdad? Porque ahí solo decapitaron al rey y punto final, se acabó. Pero sí fue una época también de grandes luchas contra Oliverio Cromwell. Así que empecemos. Bueno, para que se acuerden de las niñas, quitamos a Catalina de Aragón, ¿verdad? Que es la auténtica. Ana Bolena tiene un hijo varón que nace muerto y una hija, Isabel. Ana es reina, por 3 años es decapitada acusada de alta traición. Su hija Isabel es declarada bastarda. Ya María, la hija de Catalina de Aragón, ha sido declarada bastarda también. Ajá, las dos. Sí. Jane Seymour es la madre del príncipe Eduardo y se muere de parto. Ana de Cleves es repudiada por fea y declarada hermana del rey. Catalina Howard es decapitada por alta traición. Y luego viene Catalina Parr, que es la viuda del rey, y ahí se termina Enrique VIII. Entonces vamos a ver quiénes son los asesores de Enrique, que son los de veras auténticos hechores de la reforma. Y curiosamente todos se llaman Thomas, ¿verdad? Thomas Wellesley es hijo de un carnicero, cosa bien extraña porque acuérdense que en ese tiempo los altos cargos, tanto eclesiásticos como civiles, no se les daban a la gente de baja estofa. Pero este hombre había llegado a ser arzobispo de York, lógicamente debe haber estudiado de alguna manera, ¿verdad? Notario mayor del reino y Lord Canciller, un hombre inteligente como político y estadista en el manejo del tema Francia-España. Acuérdense que Inglaterra siempre está como jugando en dos frentes. Francia porque tiene a Francisco I, que es el rey que le da todo el boato a Francia con el Renacimiento, y España que tiene a los reyes católicos. Pero él pone poco empeño en lograr la nulidad papal al matrimonio del rey porque él sabe perfectamente que no hay opción de nulidad. Pero se murió al perder el favor real y ser despojado de sus cargos y propiedades. El rey lo mandó llamar, dame cuenta de tu administración, entonces en el camino le dio un infarto y desapareció. Thomas Cromwell. Este hombre es un político, abogado, miembro del Parlamento, juez. Ahora, Cromwell también va a ser un hombre de bajo nivel. Este es hijo de un herrero. Y el papá le pegaba almuerzo, comida y cena y lo marcaba con el hierro. Entonces un día le pegó al papá y se escapó. Pero cogió un barco, se fue de grumete y fue a aterrizar a los Países Bajos. Se ve que era bien listo porque ahí aprendió alemán, estudió comercio, acuérdense que era la sede prácticamente del comercio mundial. Ahí es donde empezaron las compañías de seguros y otro montón de instituciones actuales. Entonces él se benefició de todo eso, estudió, me imagino, finanzas y todo. Entonces cuando regresa a Inglaterra ya es persona culta. Es primer ministro y es el que dirige el juicio de divorcio. Él es el que está más interesado. Él es el que le dice al rey, ¿cómo es posible que si usted es el rey de Inglaterra, aquí mande el papa y no usted? Que tiene pleno derecho a separarse. Entonces es el que redacta el acta de supremacía que hace el rey jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Organiza, esto es interesante, un censo en las parroquias para contar los vasos sagrados y los tesoros, por supuesto, ¿verdad? Para ver cuánto hay que se lo tiene que apropiar. Y en la biografía de Cromwell, que es interesantísima, hay cuenta que muchos campesinos, cuando veían que iban a llegar a los del censo, escondían todas las cosas de vasos sagrados y todo para que no se lo llevaran, pero luego también el peligro era las iglesias, que eran
propiedad de la iglesia y que el rey se las quería llevar también. Y luego pues viene la expropiación de bienes de la iglesia a favor del Estado. La reforma de Cromwell, esto es interesante, es nombrado vicegerente de asuntos espirituales y juez en casos eclesiásticos. Tiene poder sobre las provincias de Canterbury, York, disuelve los monasterios y abadías para generar fondos para el rey y para él. Relacionado con humanistas, promueve la reforma inglesa mediante la imprenta. Es que acuérdense que en ese momento la imprenta juega un papel importantísimo en todos los movimientos de la época. Entonces este hombre, que se ve, yo ahí le doy todo el mérito de todo lo que estudió y aprendió, porque fue no solo estudiar cosas de finanzas, sino que también de humanidades para relacionarse. Porque acuérdense que en ese tiempo la relación con altos pensadores humanistas era bien importante, es lo que le daba a la gente el estatus prácticamente. Entonces, él es el que apoya los divorcios del rey y negocia su matrimonio con Ana de Cleves. Pero, cuando termina su época de gloria, es arrestado, es decapitado en la torre por un verdugo inexperto. Dicen que ese es uno de los castigos que lo hacían a propósito. Sí, para que buscaron su cabeza fue hervida y luego puesta mirando la dirección contraria a la torre de a la ciudad de Londres. Y él dice: yo muero en la fe tradicional. Nunca se sabe, dicen los historiadores, si para él la fe tradicional era la católica o la que él se inventó, ¿verdad? No se sabe. Ahora viene Cramer, es que miren, otra joya, es que de veras eran genios, cada uno en su especialidad y en su picardía. Él fue arzobispo de Canterbury, o sea, este es eclesiástico, y dirigió la investigación y el juicio de validez del matrimonio real. Lo que no quiso hacer Wolsey lo hizo este. Él consultó a todos los teólogos protestantes de la época, pero no al Papa de Roma, sobre la nulidad del matrimonio del rey. Acuérdense que ya en esta época, ya Zwinglio en Suiza, Knox en Escocia, Calvino en Francia, cada uno tiene su iglesia. Entonces, lógicamente, ahí hay también altos pensadores, teólogos y todo. Entonces, esos son los que él consulta para la reforma que va a hacer. El rey, dice, es en su país la autoridad suprema. Y el matrimonio con Catalina es contrario a la ley de Dios. Punto. Corona a Ana Bolena y bautiza y apadrina a su hija Isabel. Confiesa a Ana, presa en la torre, pero declara que su matrimonio es nulo. O sea que, miren el cambio en 3 años, porque él declaró nulo el matrimonio con Catalina para poner a Ana, y 3 años después, Ana, que ya está presa en la torre, su matrimonio es nulo también. Mantiene reuniones con los reformistas protestantes y analiza sus postulados. Enfrenta las protestas de católicos, miren, dicen que eso fue horrible, lo que le llamó la peregrinación de la gracia contra la reforma y el sínodo de 1537, porque Cramer convocó a un sínodo, convocó a un concilio, convocó a un montón de cosas. Entonces eso tuvo una reacción bien grande. Una manifestación enorme de católicos en que iban desde lores y duques y de todo, hasta campesinos con hoz en la mano y de todo, llegando a Londres para protestar. Pero él enfrentó la comisión del Parlamento y los debates en la Cámara de los Lores sobre la nueva legislación eclesiástica y las reformas. O sea que no solo fueron las protestas populares, sino grandes discusiones dentro del Parlamento y la Cámara, porque la gran mayoría eran católicos, pero ahí siendo más inteligentes y más estudiados se daban cuenta que la chambonada del rey y la chambonada de estos no tenían ninguna validez. La labor de Cramer. Establece la doctrina de la Iglesia reformada y su liturgia, o sea que aquí estamos viendo un trabajo tremendo para adaptar lo que había sido doctrina católica a su nueva manera de pensar. Redactó el libro de oración común y el oficio religioso en inglés. Desde lo primero, acuérdense que en este tiempo todas las ceremonias litúrgicas son en latín. Luego negó que existiera el purgatorio, las oraciones por los difuntos, el culto a los santos y el celibato sacerdotal. Redujo los sacramentos a 3: el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Luego niega la presencia real, la adoración eucarística y la transustanciación.
y declara que la predestinación y la salvación es solo por la fe. Tus obras no importa lo que hagas si estás predestinado para salvarse. Por supuesto que esta es una base de la enseñanza de Lutero, que es el primero que habló de la predestinación. Kramer pretendió la unión, es que fíjense que aquí ya va otro interés, no solo el interés religioso. Pretende la unión de todas las iglesias reformadas de Europa para enfrentar al Concilio de Trento. Lógicamente, después de que Lutero hace su chapandongo de iglesia, el Papa de Roma convoca al Concilio de Trento para arreglar todas las barbaridades que había en la iglesia en ese tiempo, revisar los sacramentos. Por eso es que el catecismo que existió hasta San Juan Pablo II era el de Trento, a donde estudiaron todos los libros de la Biblia, cuáles eran canónicos, cuáles no, los sacramentos, etc. Pero entonces él quiso coger a todas las iglesias reformadas para contrarrestar al Concilio de Trento y convocó a un concilio ecuménico para revisar los libros, los documentos y el derecho canónico. Pero tuvo poca asistencia de los convocados. Redactó un credo que además lo tradujo al latín. Eso es algo que nunca he entendido, a no ser que yo me haya equivocado y haya puesto del latín, porque él está tratando de hacerlo todo en inglés. Y pretendió hacer de la Iglesia de Inglaterra una nueva Roma, la principal sede entre las iglesias protestantes de Europa. Entonces, claro, a él le convenía. De aquí en adelante, el rey de Inglaterra es el jefe de todas estas iglesias que van a responder a Inglaterra, pero no le funcionó. Y luchó para que María Tudor, por ser católica, no fuera la reina de Inglaterra. La mayoría católica inglesa rechazó la reforma y exigió la devolución de las abadías. Un comité del Parlamento afirmó el celibato sacerdotal, la presencia real eucarística y la confesión personal auricular. Fíjense qué impresión, que no son los sacerdotes ni los religiosos los que afirman esto, sino el Parlamento. Son civiles, laicos, que les parece que aquello es absurdo, pero piensen, si es una ciudad, en un país en que por siglos han sido católicos, de la noche a la mañana les tiene que costar, ¿verdad? Y luego rechazaron los nuevos libros que permitían la lectura de la Biblia solo a los nobles. Kramer anula el matrimonio con Ana de Cleves y apoya la ejecución de Catalina Howard por alta traición. Asiste al rey moribundo leyendo la declaración de la Iglesia de la fe reformada. El final de Kramer. Es sometido a juicio y encarcelado por 17 meses. Se retracta de sus errores y rechaza la teología luterana y pide confesarse. Reconoce al Papa y acepta que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Hay una lectura pública de su declaración, pero al final confiesa que todo es falso y que él sigue fiel a la reforma establecida. Quemado en la hoguera, él mismo quema su mano que escribió su retractación y repite antes de morir las palabras que dice San Esteban: Señor, recibe mi espíritu y veo los cielos abiertos. Se considera santo mártir en la Iglesia anglicana. Sin embargo, acuérdense que este mismo Kramer ha declarado que no existen los santos, ¿verdad? Ni el culto a los santos. Este es el único hijo de Enrique VIII. No, mentira, también tiene otro ilegítimo, que es el famoso Fitzroy, que se ha muerto a los 28 años. Pero este es el hijo de Jane Seymour. Es coronado rey a los 10 años. Son regentes sus tíos, Edward y Thomas Seymour, y el duque de Warwick. Acuérdense que Thomas Seymour es aquel que es casado con Catalina Parr, la última viuda del rey, y amante de la adolescente Ana. Ellos eliminan las imágenes de los templos católicos, queman en la hoguera a los católicos, anabaptistas, presbiterianos y ortodoxos. En su testamento nombra heredera a Lady Jane Grey en lugar de sus hermanas y muere a los 15 años. Ah, pero vea que nadie ha oído hablar de Lady Jane Grey. Sí. Yo tampoco, hasta que averigüe aquí. Pasemos a ver quién es Lady Jane Grey. Ahí está Silvia. Su madre es María, hermana de Enrique VIII. Acuérdense que Enrique VIII tiene dos hermanas, María, que es la mamá de Jane Grey, y Margarita, que es la que se casa con el rey de Escocia y que va a ser la bisabuela de María Stuart. Lady Jane Grey fue criada en la corte, es una mujer sumamente culta y protestante. Hay mucho énfasis en la cultura de esta mujer, leía en latín, había estudiado no sé cuántas cosas de la Biblia.
A los 16 años la casan con el hijo del regente Dudley y es coronada reina para mantener la reforma. Pero 10 días después es depuesta y decapitada. Es que miren, ahí nadie atina por qué las decapitan, si por católicos, si por reformados. Acuérdense que en la anterior decía que habían decapitado presbiterianos, no sé qué, no sé cuánto, o sea. Pero en el cadalso habló al pueblo despidiéndose y justificando su fe. Dicen que es una de las piezas oratorias más extraordinarias, la despedida de Lady Grey en el cadalso. Y tenía 16 años, vean, 2 minutos. Bueno, vamos a hablar de María Tudor. Bloody Mary. ¿Por qué le cayó Bloody Mary? Porque era católica, sencillamente, porque tan bloody fueron su papá e Isabel, ¿verdad? Fue la única hija sobreviviente de Enrique VIII y Catalina. El cardenal Wolsey fue su padrino. Era inteligente, fina, precoz, mimada por su padre que presumía de su talento. A los 2 años fue prometida al delfín de Francia. A los 5 a su primo Carlos de 22, el futuro emperador. A Francisco I, rey de Francia, o a su hermano Enrique. Y estudió y se preparó para reinar. Ahora miren qué terrible lo que eran los arreglos de ir prometiendo a una muchachita. Fue educada por Luis Vives, un académico español. Luis Vives es autor de un montón de tratados de ética, de moral y de mil cosas. Y de Lady Margaret Pole de la Casa de York. Margaret Pole es una de las mujeres más inteligentes de Inglaterra en ese momento, cultísima, lectora, católica 100%, y si no me equivoco, después el rey Enrique VIII, que había sido su discípulo, al que ella le enseñó latín, la manda a decapitar. María es una mujer de tez blanca y ojos azules de su madre, con mejillas y pelo rojo de su padre. Tiene su propia corte en Ludlow como princesa de Gales. A los 10 años preside el Consejo de Gales, identificada con su madre y sus costumbres. Para casarse con Ana Bolena, Enrique declara nulo su matrimonio con Catalina. Catalina pierde su título de reina y es nombrada princesa viuda de Gales. Acuérdense, porque ella es viuda de Arturo, que es príncipe de Gales. María no va a ser entonces princesa de Gales, es bastarda, sino que se comienza a llamar Lady Mary. Es expulsada de la corte y se convierte en dama de compañía de su hermana Isabel, la nueva heredera. El parlamento la despoja de su fortuna personal. Sufre maltrato y dificultades económicas. No se le permite ver a su madre ni asistir a su funeral. Yo creo que esas eran crueldades inútiles, ¿verdad? ¿Qué perdían con eso si le habían quitado toda la prole? Enrique se casa entonces con Jane Seymour, quien muere en el parto de su hijo Eduardo. María fue madrina del príncipe y presidió el funeral de la difunta reina. Enrique, agradecido, le permitió residir en palacios reales y le concedió casa propia. Eso quiere decir corte, no solo un edificio, sino damas, caballeros, tropa, etc. La última esposa de Enrique, Catalina Parr, llevó a vivir a la corte a las 2 hijas del rey y a Lady Jane Grey. Se redacta una nueva acta de sucesión. Enrique incluye a sus 2 hijas después de Eduardo. Muerto Enrique, el Consejo de Regencia mantiene los ritos de reforma protestante. En 1547 muere Enrique VIII y le sucede su hijo. En el 53 muere Eduardo VI y elige Lady Jane Grey. En el 53 Jane Grey es coronada, depuesta y decapitada tras reinar 10 días. En 1553, entonces, María Tudor entra triunfalmente en Londres y es aclamada por el pueblo. Hay preocupación en la corte por ser la primera mujer en reinar en Inglaterra. María rechaza a los pretendientes ingleses que le sugiere el parlamento, que objeta un matrimonio con un gobernante extranjero, el parlamento. Ahí está la llegada de María a Londres, ¿verdad? Con un gran recibimiento y un montón de pompa. A los 38 años, elige al príncipe Felipe, hijo del emperador Carlos V. ¿Se dan cuenta ustedes que ella había estado prometida con Carlos V? Sí. Y se compromete con Felipe, que va a ser Felipe II. Se casan en la catedral de Winchester. La novia enamorada, el novio indiferente, pero interesado en las ventajas políticas. Pero entonces, miren los títulos, son reyes de Inglaterra, de Irlanda, de Francia, de Nápoles, Jerusalén, y sigue una larga lista. Príncipes de España y Sicilia, archiduques de Austria y duques de Milán, Borgoña y Brabante, condes de Habsburgo, Flandes y el Tirol. Sin embargo,
Ella está feliz de haberse casado con Felipe porque ella busca la unión de un gobernante católico, ¿verdad? Pero el Parlamento entra en auténtico terror porque acuérdense que España es una de las potencias más grandes, ya está Carlos V reinando, que es emperador de toda Europa prácticamente y de América. Entonces el Parlamento dice tiene miedo de la influencia de España en los asuntos ingleses. Va a tener título de rey de Inglaterra, pero va a firmar las actas del Parlamento. No va a apoyar a Francia, o sea que le ponen una lista de condiciones. Urgencia de herederos para evitar el reinado de Isabel y el protestantismo. María cree estar embarazada, pero es hidropesía. Pobre mujer. Agua, llena de agua. Llena de agua. Miren el contrato matrimonial, ¿verdad? Felipe respetará privilegios, derechos y leyes del pueblo inglés. España no podrá pedir a Inglaterra ayuda bélica o económica. Ofrece mantener la paz con Francia. Si hubiera un hijo, sería rey de Inglaterra, de los Países Bajos y de Borgoña. Si María muere en la menor edad del hijo, el niño sería educado por los ingleses. Felipe renunciaría a su derecho al trono. Si Felipe se muere, María recibiría una pensión de 60,000 libras al año, lo que era bastante visto. Inicio de problemas. Surge una revuelta protestante para destituir a María y dar el trono a Isabel. El grupo de nobles encabeza un ejército que llega hasta Londres. Con un encendido discurso, María logra el apoyo del pueblo y sofoca la rebelión. Los líderes son encarcelados y ejecutados. Se salva Edward Courtenay, conde de Bourne, ex pretendiente de María. Isabel es detenida en la torre, responde bien al interrogatorio y es liberada con arresto domiciliario. Ahora, piensen ustedes qué lío tremendo hay entre la gente que pasan de católico a protestante, que se matan unos, que se matan los otros y todo. Y esta pobre mujer que comete el error más grande de su vida al casarse con Felipe II, era por supuesto porque yo creo que apenas lo ve un día y ya no lo volvió a ver, ella jamás volvió a Inglaterra, nunca. Entonces viene y lo que hace es restaurar el catolicismo. Nombra el nombramiento del cardenal Reginald de la Pole como arzobispo de Canterbury. Reginald de la Pole es hijo de Margaret Pole, la que les comenté que había sido la tutora del rey Enrique VIII y de María. Entonces, entre las cosas que hace María es retornar a la obediencia al Papa, devuelve a las iglesias y abadías y las abre al culto, rechaza las reformas protestantes aprobadas por Enrique VIII y Eduardo VI. El Parlamento aprueba las nuevas leyes contra los herejes, los líderes protestantes abandonan el país y según el libro de los mártires protestantes, 284 murieron en la hoguera. Según yo, por eso le decían Bloody Mary. Sí, porque había matado un montón de gente. Claro, pero igual Bloody fue Enrique VIII y más Bloody todavía Isabel. O sea, María recibe una economía debilitada y una moneda devaluada, inundaciones y hambruna. Acuérdense que todo lo que ha pasado en Inglaterra desde la lucha de Enrique VII y las dos Rosas y Ricardo III. Su salud dañada por un falso embarazo, fuertes dolores y un posible cáncer del útero. Muere a los 42 años por epidemia de gripe. Pidió ser enterrada junto a su madre Isabel. Enterrada en la abadía de Westminster, comparte tumba con su hermana Isabel. Es Bloody Mary para los protestantes por los condenados a la hoguera. Mucho menos que los católicos condenados por Enrique e Isabel. O sea que todos son Bloody. Isabel fue llamada Gloriana en su época y la reina virgen. Good Queen Bess. Es hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Sucedió a su hermana María en el trono y fue coronada a los 26 años. Murió a los 69 tras un reinado de 43 años, época de gran prosperidad en Inglaterra. Por eso es que a ella no se le achacan todas las ejecuciones ni nada, porque fue tan exitosa como reina que se te olvida todo el resto, ¿verdad? Es más, se conocen más sus éxitos que sus fracasos, porque sí tuvo algunos bastante gordos. Hasta los 3 años tuvo una infancia feliz como princesa de Gales, heredera al trono. Su madre es decapitada y ella es declarada ilegítima y expulsada de la corte. Tiene el carácter de su madre, neurótica, firme, enamoradiza y pelirroja como su padre. Son años difíciles bajo la tutela de 2 damas con carencias económicas.
Recibe una educación formal en idiomas y como ferviente defensora de la reforma protestante con Catalina Parr. Acuérdense que Catalina Parr, la viuda del rey, es prácticamente una teóloga, ¿verdad? María muere tras 5 años de difícil reinado intentando restaurar el catolicismo. Isabel es coronada reina y esa ceremonia fue la última realizada en latín. Lucha por restablecer el protestantismo en Inglaterra. Apoya la revolución religiosa de John Knox, líder protestante escocés, contra la católica familia real de María Stuart. Felipe II, viudo, es el primero en intentar casarse con ella, pero es rechazado, así como otros sugeridos por el Parlamento. Ahí está, joven y coronada. Cuando está joven todavía tiene pelo, ya coronada ya se le ha caído todo el pelo. ¿Por qué se le cayó? Pelona. Por bastantes razones. Una, porque usaba un maquillaje blanco a base de plomo. Tiene como enemigos externos España, Escocia y Francia en serios conflictos bélicos. Tiene problemas internos, luchar contra la fuerte oposición católica para instaurar el anglicanismo y la separación de Roma. Mediante su natural inteligencia y asesorada por buenos consejeros, logra superar problemas económicos. Organiza una fuerte flota para luchar contra España, cuyo vasto imperio tiene el dominio del mar, e impulsa un rico comercio con las colonias. Va a ser ella la que comienza la expansión inglesa en América y especialmente en el Caribe. Destruye la Armada Invencible española con la ayuda de una fuerte tormenta, ¿verdad? Que esto es bien importante porque no es solo que Inglaterra, piensan que lucharon en el Canal de la Mancha, o sea que el espacio era pequeño, pero tuvo la suerte de que le vino una tormenta espantosa y ahí tenía más experiencia los ingleses. Estableció a los ingleses en América llamando Virginia a la nueva colonia, Virgin Queen. Legaliza la piratería, dando licencias y títulos a quienes saquean naves españolas, obteniendo rico botín. Destacan Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh, que dominan el Caribe. Sir, ¿verdad? ¿Ah? Ya no eran piratas, No, ya no Sir. son piratas, ya son lores y además establecen como colonias enormes en el Caribe, pero curiosamente la colonia solo es para ingleses, nada de nada. Todos los niños ingleses que nacían ahí, digamos, se iban a estudiar a Inglaterra, y los dueños de la colonia, ellos vestían como en Inglaterra, no sé cómo hacían con el calor infernal de Jamaica y de todos esos lugares, pero eran lugares bien importantes. Miren, una de las cosas más interesantes es leer la biografía del pirata Morgan. A usted le encanta. Ay, no, es que yo fui loca pirata, de chiquita quería ser pirata casi. No, pero la de Morgan es bien interesante porque es un tipo maldito desde todo punto de vista, pero que la reina le da tantos poderes y es tan inteligente, destruye Panamá y se ha metido a Panamá por el río San Juan, desde Nicaragua. Se truena todas las fortalezas españolas que hay en el camino del río. ¿Cómo? A saber, porque va solo, le da fuego a Panamá. Y muere feliz de la vida en su cama, cubierto de oro, plata y toda clase de sirvientes. Tenía, dice, hasta coches de caballos como los de Inglaterra ahí en su destino, en una isla del Caribe. Pero un exquisito, ¿verdad? Nadie se acuerda de él, de todo lo pícaro que era y todo lo demás. Pero fíjense qué interesante, aumenta el comercio inglés y introduce el tabaco en el Nuevo Mundo y la papa, que la papa venía de Perú, pero son ellos los que se benefician. Y la papa, la hambruna de la papa fue la que trajo a todos los irlandeses. A los irlandeses, cabal. Nueva Amsterdam, Sí. Miren, O sea, el esa detalle pintura de es la joya. interesantísima porque tiene atrás la Armada Invencible que ella derrotó y del otro lado tiene el Caribe y ella tiende la mano sobre el mundo. Ahora, por supuesto que ella es la que introduce ese estilo de vestuario exagerado. No, miren, esa pintura sí que es tremendamente gráfica, ¿verdad? Explica solo ella la realidad de Isabel y miren la gran corona. ¿Verdad? Para olvidar sus años de penuria, jura que no volverá a tener hambre. Se rodea de una corte fastuosa y su imagen representa el poderío inglés. Ataviada con ropa de excesivo lujo, exageradamente alhajada y enormes pelucas para cubrir su calvicie.
Usa un grueso maquillaje blanco, mezcla de plomo y vinagre, que luego resultaría venenoso. Tiene una corte alegre y sofisticada dedicada al placer. Manda hacer una cantidad de barcos divinos, así, pero no barcos tipo como para salir a pescar, sino para trasladarse por los diferentes castillos del Támesis. Acuérdense que ahí está Hampton Court y todo. Exactamente igual. Entonces, son barcazas en las que va ella, sus pretendientes, su dama de honor, terciopelo, cojines. Luego van los literatos que le recitan poesías. Acuérdense que ella va a ser la que promueve a Shakespeare y a otros muchos de la época, y además lleva siempre una orquesta con ella, y detrás de esa barcaza van otras a donde van los favoritos y todo lo demás. O sea que todo el pueblo de Inglaterra se pone a las orillas del Támesis para ver la hora en que ella se va a trasladar de uno de sus castillos al otro, ¿verdad? Y esperar que les diga adiós o algo así. Patrocina las artes. La época isabelina es una de las más gloriosas en la literatura inglesa. William Shakespeare y Sir Christopher Marlowe hacen del teatro el centro de la vida cultural de Londres. El Teatro Globo, famoso, ¿verdad? Que estaba a la orilla del Támesis, en una zona horrible de bodegas, ratas y de todo, pero se llamaba el Globo porque en el telón había un globo y estaba Atlas deteniéndolo, entonces por eso se llamaba el Teatro del Globo. Shakespeare empezó ahí, dicen, que cuidando caballos, pero después se interesó en el ese. Pero hay otra historia que dice la doctora Miller, que Shakespeare era un hombre estudiado, que llegó a cuidar caballos solo para poder entrar, porque es imposible que no haya tenido conocimiento, que haya tenido conocimiento así nomás de la historia de Roma, de la historia de Grecia, del Renacimiento, de todas las ciudades de Italia, que son las que salen en sus obras de teatro, ¿verdad? La doctora Miller nos dijo que Be or Not to Be era que él era católico. Sí, eso dice. Eso dice la Miller, que ha estudiado un montón eso. Que él era católico y que le escondía, porque, sí, porque no le convenía. Esa es la teoría de ella. Lógicamente hay un montón de más escritores y poetas en esa época, pero Shakespeare era tan grande que los opacó a todos. Hay famosos versos en honor de Edmund Spenser y muchas obras dedicadas a alabar e idealizar la figura de la soberana. Asistencia de la reina al Teatro del Globo para las presentaciones. Dice que cuando llega la reina es algo increíble. No sé si vieron ustedes la película de Judi Dench, que sale la Judi Dench de reina de Inglaterra, preciosísima, y ella, su llegada al Teatro del Globo, gloriosa. Pero el teatro tiene la característica que no pueden actuar mujeres, ni puede haber decorados en la escena. Todos son hombres con pelucas y los decorados no existen, entonces el escritor tiene que hacer al protagonista decir, hoy que estamos en este bello jardín, pero sí había gallinero arriba, a donde estaban las mujeres. Sí, eso sí, hay esta historia fabulosa. Bien guapo. Causas desconocidas de por qué no se casó. De ella dijo, estoy casada con Inglaterra. No quería compartir el poder. Consideró que las alianzas que eran de su mismo nivel con Francia, España y Holanda no le convenían. Pero su favorito fue Robert Dudley, el conde de Leicester, su amante y posible consorte. Era un hombre muy guapo, muy intrigante, muy inteligente, que la alabó. Dice que el día que lo conoció es porque cuando ella bajaba del palacio, no sé si era Hampton Court o alguno de estos, había lodo en la salida de la acera. Entonces él, que era un pinche paje o un caballero de segundo nivel, se quitó su lujosísima capa y la puso encima del lodazal para que ella pasara ahí con su lindo pie. Y ahí venía la costumbre de tirar la capa. De tirar la capa, sí, tirar la capa con gesto altivo y como el capa relicario. Bueno, Bueno, este Dudley no es el que se casa con la María Estuardo, después, y el que lo... ella que lo pretende mata. que lo va a casar con la María Estuardo, pero la María Estuardo lo manda a chapalear. Ajá. Bueno, entonces resulta que Dudley es un hombre bien inteligente. Ella le da todos los títulos habidos y por haber: conde de Leicester, conde de Kenilworth y un montón de cosas. Dice que además ella lo favorece visitando su palacio y hospedándose ahí 8 días. Cosa que dejaba en la quiebra y en la calle, Claro. al que tenía la mala suerte de que lo escogieran como el lugar de llegada de la reina, ¿verdad? Pero hay dos versiones.
en la historia de Walter Scott, el problema es que Dudley está casado secretamente con Lady no sé qué horas, y eso no lo dice en Inglaterra, en Londres, la tiene allá encerrada. Y que ya cuando la reina está al borde de pedirse, lo que todo el mundo sabe, que ella le va a decir que se case con ella, entonces él decide que va a matar a la esposa. Y es que falsea el puente por donde van a pasar para que ella cuando salga, así como en Mi prima Raquel, ¿se acuerdan? Entonces, pero en eso él ve que no es muy claro lo de Isabel y decide llegar para quitar el problema, pero entonces la esposa emocionada cuando oye que él va a llegar, sale corriendo a recibirlo y se truena. Bueno, supongamos que esto es novela de Walter Scott. Pero en el prólogo, esto es lo interesante, en el prólogo del libro de Walter Scott aparece el discurso que pronunció el reverendo en la misa de funeral de Lady Dudley. Y entonces ahí, cuando tiene que decir este desafortunado accidente, dice este desafortunado asesinato. Y lo pone Walter Scott como prólogo y con la fecha en que fue dicho ese discurso, o sea que siempre te queda la duda, ¿verdad? Pero caída en desgracia. El Conde de Leicester, novela de Walter Scott, plantea una duda. Asesinó Dudley a su primera esposa para aceptar la petición real de matrimonio. El prólogo relata los funerales de la condesa en Santa María de Oxford. Y en el sermón del capellán, Dr. Barrington, la virtuosa señora tan vergonzosamente asesinada y no tan lamentablemente fallecida. Lo que llama la atención es que pone hasta el nombre del que dijo el discurso. ¿Verdad? El Conde de Leicester, envenenado por su segunda mujer a quien trató de matar, no se sabe. Ese fue el destino de Leicester. Ella es nieta de Margarita, reina de Escocia y hermana de Enrique VIII. O sea que si ustedes se dan cuenta, esta mujer fue reina de Inglaterra porque tenía pleno derecho. Claro. Si ella era sobrina de Enrique VIII, pero fue reina de Francia, fue católica. Yo creo que no, que aquí no está todo, menos mal. Fue reina de Francia y fue católica. Heredera al trono inglés porque Isabel no tiene descendencia. Guerras frecuentes entre Escocia e Inglaterra y tensas relaciones con Isabel, su prima. Isabel siempre piensa que María la quiere derrocar, pero ella sabe perfectamente que María tiene pleno derecho al trono inglés, ¿verdad? Mucho más que ella por el hecho de que la mamá de Isabel no es la esposa legítima de Enrique VIII. En cambio esta sí es sobrinita directa. Entonces ambas reinas, una en Escocia y otra en Inglaterra, se hacen invitaciones para visitar sus países, pero siempre son suspendidas. María es obligada a abdicar al trono de Escocia a favor de su hijo Jacobo y temiendo por su vida huye a Inglaterra. Es acusada de intentar asesinar a Isabel, de conspirar para instaurar el catolicismo y pretender apoderarse del trono inglés. Presa 18 años por Isabel en varios palacios, pero no van a creer que está presa entre rejas, ¿verdad? Ella vive con su corte, con caballos y sus chuchos y todo. Condenada por traición, es decapitada y su hijo Jacobo fue rey de Inglaterra y Escocia. Son años difíciles por las guerras de religión entre Francia, España y Holanda. Hay levantamiento de los católicos en la región del norte, o sea que siguen los católicos necios de querer volver. Hay una revuelta de Irlanda contra Inglaterra. Intento de asesinar a Isabel para poner a María Estuardo y volver al catolicismo. Guerra permanente contra España daña la debilidad de la economía inglesa. Intentos de invadir Portugal que terminan en derrota inglesa. Dicen que esto es lo peor que le pudo pasar en toda su historia. Manda de jefe de los ejércitos a Portugal, no me acuerdo si a Sir Francis Drake, y le dan una penqueada a los portugueses, pero por todos lados, ¿verdad? Regresan, y eso que ella ha hecho gran anuncio, bombo y platillo, que ya van a dominar Portugal, pensando ella que después va a dominar España, ¿verdad? Porque siente que Portugal es mucho más débil, pero ahí sí que se la llevó la tristeza. Empieza con una tremenda depresión causada por la muerte de sus buenos amigos. Rechaza ver médicos y guardar cama. Miren, es horrible leerlo, la historia de la muerte de Isabel. Pasa de pie sobre cojines puestos por sus damas. Dice que va caminando encima de los cojines, pero no se quiere ni sentar, ni acostar, ni nada. Pero se muere en su cama con música suave y pide que no le practiquen autopsia. Puede ser, dice, un envenenamiento de la sangre por maquillaje blanco hecho de plomo. ¿Cuántos años tenía? Grandota, como 60 y algo. Su ataúd es llevado por lujosa barca por el río con luces de antorcha
toda la barca pintada de negro con sus cortinas y todo. Duelo general en Inglaterra. Enterrada en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster, junto a su hermana María y con el siguiente epitafio: compañeras en el trono y en la tumba. Aquí descansan las hermanas Isabel y María en la esperanza de la resurrección. Capaz resucitan y se agarran a patadas allá abajo, ¿no? Muy cerca descansa también su prima y enemiga María Stuart. Miren las pinturas del cortejo fúnebre. Todo de luto. Pues Van sí, todo ese montón de 65 caballos años, disfrazados de negro. 65 años, 65. o sea, Era bastante Grande para la época. El legado de Isabel transforma a Inglaterra, un país mayoritariamente católico y protestante. Para ser coronada, Isabel no encontró obispos protestantes tras el regreso al catolicismo con María, pero exigió un juramento al acta de supremacía que subordina la Iglesia a la monarquía. Condenó a muerte a sacerdotes católicos ordenados tras su ascenso al trono. Depone a obispos católicos que no se sometieron y el patrimonio de la Iglesia pasó al Estado. Ahora ya se había tronado a todos los obispos y a los sacerdotes ordenados después que subió al trono.